Bueno, entonces nos vamos para Júpiter, ¿cierto? ¿Me puedes confirmar que me escuchas, Valentín? Sí, profe, lo escucho perfecto. Bueno, entonces acá en mi documento, por acá hay una carpeta en donde yo guardo las, los programas que hacemos nosotros, entonces démoslo aquí nuevo, el nuevo Python 3, ¿cierto? Cuando uno imprime esto en PDF, pues bien le valdría colocarle un nombre de una vez. Entonces coloquemos acá how to plot vector fields. Entonces acá yo puedo decir lo siguiente, pues voy a decir importar import, o más bien, voy a decir from NumPy, import, voy a importar SQRT, voy a importar pi, voy a importar la exponencial, logaritmo, puede ser también array, puede ser base, mesh grid, sine, cosine, también hay un número de que uno puede importar desde la librería numérica también, entonces puedo decir import matplotlib as MPL, puedo decir import, en un segundo, matplotlib.pyplot, pyplot es la herramienta con la que nosotros la as PLT, ¿cierto? Mm, bueno, entonces, eh, digamos que cuando nosotros hacemos este tipo o realizamos este tipo de problemas, sería bueno como para darle un contexto a la persona que lee y darle un contexto a uno escribir algo chiquito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, here, I am considering the scalar field. Profe, están pidiendo el link del Zoom por el grupo. ¿Lo envío? Y por favor. Entonces, y este campo escalar que nosotros habíamos considerado inicialmente, esto de acá, Valentina, cuando yo coloco esto en Markdown, esto es código LaTeX, esto es para editar texto. Listo. Esto no es programa Python, es para editar texto científico, para que me quede más o menos presentable cuando yo compilo. Entonces, mira, yo digo, aquí estoy considerando un campo escalar z igual a f de x, y igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, and its gradient given by su gradiente, y su gradiente, entonces lo escribimos así. Entonces voy a colocar acá. Voy a colocar acá mathpf, esto es para que salga en negrilla, y acá coloco el nabla, que es el operador gradiente, ¿cierto? Míralo ahí. Muy bien, entonces le saco el gradiente a la función f de x, y nosotros ya sabemos más o menos cómo funciona esta vaina. Entonces esto es la derivada parcial de f de xy con respecto a x, y acá le voy a colocar mathbf, acá hat, o yo en clase lo escribo también con un gorrito, la letra A en dirección X, ¿cierto? Y acá la derivada parcial con respecto a y. Entonces ese es mi gradiente, míralo ahí. Y entonces como nosotros lo habíamos calculado ya en clase, las derivadas parciales era lo que realmente teníamos que calcular, eso nosotros vimos que eso es fácil, ¿cierto? Aquí simplemente reemplazamos
la derivada parcial correspondiente a cada caso. Esta como había quedado, quedaba como frac x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esta de acá, listo, muy bien. Bueno, entonces, aquí ya tenemos un campo vectorial. Observa una cosa, Tina. Observa que la componente en x es x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. En el código que tú me enviaste, para la componente en x y la componente en y tenías la suma de dos términos y yo te los taché, ¿sí viste? Sí, profe, sí vi. Entonces, este primer término de acá es la componente en x y este el segundo es la componente en y porque esto es un vector. Es un Ah, campo, ya entiendo. es un campo vectorial, pero tiene estructura de vector, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer ahora acá, como ya saqué el gradiente, entonces voy a graficar el gradiente de esta vaina que tengo acá, ¿cierto? Entonces, miremos ahora sí, figura 1, eje 1, igual a plt.subplot, coloquemos acá por ejemplo dos filas, tres columnas, y coloquemos de un tamaño de figura de 21,7. Entonces ahí me dan, acá creo yo los paneles de las figuras, y hay necesidad de cambiar el tamaño, pues uno lo cambia. Entonces coloco yo, mira, voy a colocar X igual a Y, igual al linspace entre -5 y 5. Eso significa que yo voy a dividir el intervalo entre -5 y 5, lo voy a dividir en 10 puntos. ¿Cierto? Muy bien. Pero yo necesito crear es una cuadrícula de puntos. Esos son líneas. Para yo crear una cuadrícula, entonces yo digo X mayúscula, coma Y mayúscula, igual a mesh grid. Yo por eso tengo que utilizar las variables mayúsculas, que son las salidas de la cuadrícula, ¿cierto? Las otras simplemente son líneas. Entonces, ahí sí. Ahora sí coloco las componentes, tú las habías colocado como B, ¿cierto? Las Sí, habías profe. colocado como B, entonces coloquémoslas como B acá también. Entonces B, ¿qué vamos a hacer con B? X mayúscula dividido SQRT, ¿cierto? Dividido SQRT, que ya la había importado, observa que yo ya la había importado SQRT desde NumPy, entonces no tengo que escribir nada, simplemente SQRT de acá, X mayúscula al cuadrado más Y mayúscula al cuadrado. Esa es la componente en X, ¿cierto? La componente en Y sería BY igual a la misma vaina, ¿cierto? Y acá entonces voy a utilizar lo siguiente, mira, ax1, voy a graficar en el panel de la fila 0, columna 0, y le coloco punto Q y B, ¿cierto? Y le coloco X mayúscula como Y mayúscula, eso me está diciendo sobre qué variables de cuadrícula voy a graficar, y voy a graficar acá las componentes X y Y de ese campo. Y voy a decir que voy a graficar en el color rojo. Pues mira, ahí está el campo. Digamos que de alguna forma la geometría de esa gráfica podría ser un poco mejor, entonces uno le puede colocar acá en vez de 7, pues colocar 12, por ejemplo. A ver qué tal se ve, ¿cierto? Este tipo de campos que yo acabo de graficar acá, estos son campos que llaman divergentes, porque las líneas de campo, ya sean por ejemplo líneas de agua, líneas de gravedad, líneas de campo eléctrico, salen de un punto. Grafiquemos ese punto de donde están saliendo para poder ilustrar mejor el concepto de la divergencia de un campo, ¿cierto? Entonces, por acá
me va a quedar lo siguiente. Segundo. Entonces me va a quedar lo siguiente. Voy a decir acá AX1, AX1, voy a graficar en el panel 0,0, o sea, fila 0, columna 0, y voy a graficar acá, entonces punto plot. En el punto 0,0 voy a graficar con un marcador, acá le coloco marker, igual a una bolita, ¿cierto? Y acá le voy a colocar el tamaño de esa bolita, marker size, igual a 10, o coloco 15, por ejemplo, ¿cierto? Y acá le coloco color, igual a blue. Entonces acá va a haber un puntico. Entonces, póngale cuidado. Ese puntico me muestra, Valentina, compañeros, compañeras, etcétera. Está mostrando de dónde están saliendo las líneas de campo vectorial. Esto puede ser el flujo de agua, esto pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, de manera interesante, nosotros podemos ver que si le cambiamos el signo a las componentes del campo vectorial, entonces ya las líneas de campo no van saliendo de ese punto, sino que van entrando. Les propongo que hagamos eso. Listo. Entonces, le doy copia acá para separarlo. Voy a separar acá con estos numerales. Los numerales lo que son es que es un comentario. Es decir, no significan nada dentro del código. Listo. Acá entonces lo voy a cambiar de signo a esta banda. Grafiquémoslo en el panel de la fila 0, columna 1. Muy bien. Pero este grafiquémoslo en azul. Y aquí este marcador, este punto hacia donde van las líneas de campo en rojo. Listo. Entonces observen una cosa. Observen que ahora las líneas de campo van hacia el punto. En el primero salen del punto. En el segundo van hacia el punto. El primero nosotros decimos que diverge de ese punto. Es un campo vectorial divergente. El segundo es un campo vectorial convergente. Eso significa que uno tiene divergencia positiva y el otro tiene divergencia negativa. Cuando yo les decía que si ustedes grafican los campos, pueden interpretar los resultados, me refería a lo siguiente. Vamos a hacer un cálculo acá matemático para interpretar gráficamente eso que yo estoy viendo ahí. Lo que yo estoy viendo acá me tiene que decir que la divergencia de este campo vectorial en rojo siempre es positiva y la del azul siempre es negativa. Vamos a ver si eso es cierto o no, ¿cierto? Entonces, a ver, here, consider the vector field. Entonces consideramos un campo vectorial, digamos que es un campo vectorial f sub 1 de x, y. Y esto es igual a este campo vectorial que resultó de sacarle el gradiente a la raíz de x cuadrado al cuadrado. Entonces, digamos, el campo vectorial ya lo tenemos listo. Listo. Ahí está el campo vectorial. Tenemos que hacer sacarle la divergencia al campo vectorial. La divergencia es un número, ¿cierto? Entonces, here, the Tiene que divergence ponerle, is given by, la divergencia está dada por, entonces, tiene que llamarlo, pero no me acuerdo cómo es que es. eh, el audio, chicos, por favor, para que no se escuche así. Gracias. Entonces, muy bien, entonces acá lo voy a colocar, por ejemplo, Nabla, es el operador gradiente, y la divergencia es el producto punto del operador gradiente con el campo vectorial que yo estoy analizando para entender sus propiedades, si es un campo que es divergente, si es convergente, si es un campo que rota. Lo que yo quiero saber es mi campo vectorial, cómo se comporta en el espacio, ¿cierto? Por eso es que yo saco estas medidas con operadores Nabla, ¿cierto? Vamos, esa es la... Entonces, esto sería quién. A ver,
Entonces acá se me va a quedar como, pues un vector, habla es un vector con componentes que son las derivadas parciales con respecto a cada variable. Como acá solamente tenemos x y y, pues entonces puedo colocar un vector en 2D sin ningún problema, como para no ir a fregar mucho la situación. Y esta sería la componente en x, sería f1x del campo 1, y esta sería la componente en y del campo 1. Si yo hago ese producto punto, ya vamos a ver que esto me va a quedar componente a componente simplemente la suma de la derivada parcial de f1x, que es la componente 1 del campo vectorial, la componente en x del campo vectorial, no, perdón, con respecto a x más la derivada con respecto a y. Esto es la divergencia. Observen. En esto se convierte el producto punto, ¿cierto? Ahora lo que nosotros necesitamos son estas derivadas parciales. Entonces podemos calcular cada una de las derivadas parciales, las podemos calcular de manera individual. Calculemos esta, por ejemplo. Now we proceed in evaluating the partial derivative. Bueno, esta derivada parcial aquí. Entonces esto es igual a la derivada parcial con respecto a x de listo. Muy bien. Entonces, bueno, una vez Juan Felipe había planteado que a él le parecía más fácil derivar esto en vez de derivarlo como un cociente, derivarlo como un producto. Eso no importa. O sea, cualquiera de las formas en las que uno derive esto, entonces da igual. Pero, por ejemplo, si yo estoy de acuerdo con Juan Felipe, hay personas que eso les parece. Igual uno tiene que aprender a utilizar hay que aprender a utilizar la regla del cociente, pero bueno, entonces hagámoslo así por el momento. Entonces, a Juan Felipe hay que tenerlo contento, muy importante. Entonces hagamos como había propuesto Juan Felipe aquella vez. Eso sería X, vale, cuidado chicos y chicas. X que multiplica a X al cuadrado, a X al cuadrado más Y al cuadrado a la menos un medio, ¿cierto? Esta otra forma de escribir esa vaina. Entonces digamos que esto acá se puede derivar como un producto. Hay personas que les parece más fácil derivar como producto, ¿cierto? Bueno, entonces voy a cambiar acá el comando. En vez de colocar los signos de peso, voy a colocar así. Begin, póngame atención, begin align. Y acá end align. Listo, entonces acá voy a colocar este ampersand para alinear los cálculos que voy a hacer. ¿Okay? Entonces,
Ese ampersand alinea los cálculos. Ahora entonces voy a cambiar de fila. Y acá otra vez el ampersand porque estoy alineado y derivo. Entonces, ¿la primera quién es? La primera, la derivada de la primera es 1 por la segunda. Y la segunda quién es? La x al cuadrado más y al cuadrado, la 1/2. Entonces sería el primer término de esa derivada de producto es este. Más el segundo término, que sería x por la derivada de x cuadrado más y cuadrado a la menos 1/2. Entonces, cojo acá y coloco x, bajo acá menos 1/2, ¿cierto? Menos 1/2, multiplico esto a la menos 3/2. Pues que es, lo que yo tengo es la derivada, me falta multiplicar por la derivada interna, eso sería 2x, ¿cierto? Muy bien, entonces multiplicamos por la derivada interna de esta vaina de acá. Así, esto me va a venir quedando así. Entonces yo voy a colocar estos índices negativos, los voy a bajar como índices positivos y voy a obtener el siguiente resultado. Prestenme atención, por favor. Entonces voy a tener acá. Cuando yo bajo el índice menos 1/2, lo bajo como 1/2, entonces queda 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Igual yo hice esto en clase el viernes, pero pues volvámoslo a hacer. Este puede ser un cálculo que hagamos nosotros los días cívicos, viernes cívico y domingo cívico, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Menos, entonces x al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, entonces acá la 3/2. Estamos. Así queda esa derivada. Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces lo coloco acá, now we proceed in evaluating the partial derivative. Entonces, first, the partial derivative of the x component of the vector field with respect to x. Y entonces acá ahora vamos a derivar la componente en x, la componente en y con respecto a y, ¿cierto? Entonces, y acá le coloco then, y acá entonces voy a utilizar este mismo comando align, pero ahora sería F1Y, esto sería con respecto a y, esto acá con respecto a y, esto sería y, etcétera, esto sería y. Bueno, para esta parte del problema, lo que yo voy a hacer es que lo voy a hacer con la regla del cociente, para que los combinemos. Entonces aquí lo hice con la regla del producto y ustedes van a ver que si yo lo hago con la regla del cociente, voy a llegar a un resultado muy parecido. Entonces, regla del cociente acá, chicos y chicas. Entonces, primero que todo esto sería el denominador al cuadrado, o sea que simplemente queda x cuadrado más y cuadrado. Bueno, en el numerador me va a quedar el denominador, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado
por la derivada del numerador que sería 1, bien, menos el numerador que sería, perdón, esto no, un segundo, ¿qué hice yo? No, así está bien, que sería y, ¿cierto? El numerador por la derivada del denominador. ¿Quién es la derivada del denominador? La derivada del denominador quedaría como lo siguiente. Quedaría acá como 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por la derivada interna, que no sería nada más y nada menos que 2 por y. Observen, así queda, ¿cierto? Entonces, a mí hasta, yo diría que hasta es más fácil eso hacerlo por la regla del cociente, pero bueno, no sé. Ya eso se los dejo, es un caso discrecional, pues. Entonces esto sería igual a quién. Denominador al cuadrado. Y el tratamiento que nosotros le dimos al numerador va a quedar como así. Entonces me queda la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y acá me va a quedar menos y cuadrado sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y. Así que, si separamos esa fracción, vamos a separar esa fracción. Entonces esa fracción, ¿cómo me va a quedar? Esa fracción me va a quedar así. Me va a quedar un término, y yo la separo, me queda como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Bien. Y obviamente esa raíz sobre el número, el primer término, eso queda uno sobre la raíz, ¿cierto? Entonces, ya con eso llegamos a, esto es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos, ¿saben acá? Y esto queda casi idéntico a lo que obtuvimos con la derivada de la componente en x con respecto a x, ¿cierto? Observen ustedes. La divergencia simplemente es coger y sumar esos términos de ahí. Observen que acá los estamos sumando. Entonces voy a volver a la divergencia para reemplazar cada cosa. Y hacemos el análisis. Ya esto es un análisis algebraico de lo que obtuvimos acá gráficamente. De eso se trata la asignación. Y esto es muy al estilo de un parcial mío, mucho, ¿cierto? Entonces, here, the divergence of the vector field
f1 of x comma y is given by. Entonces nos va a quedar de esta forma. La diferencia en este entorno, digamos, bueno, acá me di cuenta que me quedó algo mal. Entonces, la diferencia entre los signos de peso y el entorno align es que uno me permite etiquetar ecuaciones y dividir la ecuación en varios renglones y la otra no. Entonces, por eso me gusta más el entorno align. Sí, ah, lo voy a a este punto, y voy a escribir igual. ¿Cuánto menos las derivadas? Pues ya las calculamos. De una la hicimos por la regla del producto y la otra por la regla del cociente y eso da la misma vaina, ¿cierto? Entonces, esto me dio esto en X más esto en Y, ¿cierto? Muy bien, entonces, las dos primeras se suman y las dos segundas se restan y es breve la vuelta. Entonces quedaría así. Esta primera quedará 2 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y la segunda me va a quedar como x cuadrado más y al cuadrado por x cuadrado más y al cuadrado 3 medios. Observen que queda así, ¿cierto? Entonces, puedo trabajar el segundo término, como les expliqué en clase el viernes. Ese término se puede trabajar, se puede elaborar para que dé esto. El primer término queda como está. Más sin embargo, el segundo término queda 1 sobre esa raíz cuadrada, observen bien. Ahí ya podemos restar esos dos términos y finalmente obtengo la divergencia. La divergencia me da 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y observen que esto es positivo, es mayor que cero siempre, no importa si llueve, truene o relámpago. La divergencia de ese campo vectorial siempre es positiva. Vea que la acabamos de calcular, es un cálculo muy sencillo. ¿Qué me decía a mí eso? Que las líneas del campo vectorial siempre salen de la fuente, siempre están saliendo. Si yo calculara lo mismo, pero con las componentes negativas, me va a dar que la divergencia es negativa, o sea que las líneas de campo eléctrico, las líneas de campo vectorial siempre están entrando, ¿cierto? Estos son campos divergentes. ¿Será que lo único que nosotros podemos esperar de los campos vectoriales es que sean campos divergentes? La respuesta es que no. También hay campos que son rotacionales, ¿cierto? Y pueden haber campos que sean otras cosas, ¿cierto? Que sean combinación de uno y del otro, que no sean ni lo uno ni lo otro. Hay diferentes clasificaciones para los campos vectoriales, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, vamos a mirar acá otro campo del taller. Grafiquemos otro diferente. Listo. Entonces, en el taller también había uno que era y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y uno menos x, pero a raíz de cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Grafiquemos este, por ejemplo, en el panel de la fila 1, columna 0, fila 1, columna 0, ¿cierto?
Aquí queda esto, grafiquémoslo exactamente así. Entonces, miremos a ver. Observen que ya esto es una rotación más parecida a las líneas del común sanitario. Pues, estaba compartiendo ustedes aquel día. Y si yo cojo, por ejemplo, y le cambio la orientación, es decir, le cambio el signo a las componentes de ese campo vectorial, este sería el campo F2, ¿cierto? Entonces, cambiémosle la orientación, bueno, coloquémosle esta vaina. Entonces le cambiamos el signo a este man de acá y a este man de acá, ¿cierto? Y a este coloquémosle red por acá, a este blue. Listo. Ah, bueno, por aquí cambiarle el panel. Observen que uno rota en una dirección y otro rota en otra dirección. Entonces la pregunta es, ¿será que todos los campos vectoriales o rotan o divergen? No, hay otros ejemplos importantes de campos vectoriales que no son ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Entonces, les voy a graficar los que quedan en el taller. Bueno, entonces, lo otro que pedí al taller, yo ya les hice el trabajo por un campo vectorial, ustedes lo tienen que hacer para el otro. Los que están acá les voy a dar para que entreguen esto hasta mañana al mediodía. Listo, entonces, eh, hay que mirar, a ver, por ejemplo, el rotacional. Si yo calculo el rotacional de este campo vectorial de acá, lo más lógico es que no me dé cero porque observen que está rotando el campo, ¿cierto? Y como les decía, hay otros campos también que no son ni lo uno ni lo otro. Entonces, yo voy a considerar unos campos del problema 2. Listo, problema 2, por favor, y grafiquemos los campos del problema 2. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden tomar una decisión. Y dicen, bueno, yo pienso que eso es divergente o rotacional, y después van y lo calculan, y ustedes dicen, ve, no, a mí me da la divergencia matemáticamente, me da cero, pero eso parece que estuviera divergencia. Qué raro, perfecto. Entonces, vamos a ver. Acá, entonces vamos a graficar el campo H, que es menos X en AX más Y en AY. Entonces acá queda como menos X y acá queda como más Y. Voy a graficar esto en la fila 0, columna 2. ¿Listo? Y esto lo voy a graficar en verde, green y este cyan. A ver cómo queda. Entonces observen el campo ahí. ¿Eso será que es divergente? ¿Será que es rotacional? Oiga, y yo les digo una cosa, la divergencia de campo es fácil de calcular, porque a veces es un campo sencillo, ¿cierto? Un campo bastante sencillo. Menos x en ax más y en y. La derivada con respecto a x de menos x es menos 1 y la derivada con respecto a y de y es 1, o sea que eso queda menos 1 más 1 da 0, la divergencia de eso es 0. Lo que nosotros vamos a aprender el miércoles es cómo gráficamente poder concluir que la divergencia de esta vaina es 0. Ahora vámonos con otro campo, por el campo f que es y en ax más x en y, ¿cierto? La divergencia ese también da 0. Hay que mirar, por ejemplo, los rotacionales. Esto pareciera que rota. ¿Será que esto rota o no rota? Digamos, esa es una pregunta que valdría la pena hacerse, ¿cierto? Entonces, lo que está claro es que esta vaina, así como eso está, la divergencia es cero, habría que mirar el rotacional. Y gráficamente, ¿será que tiene sentido que la divergencia sea cero? Eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero que ustedes piensen, ¿cierto? Un poco como una interpretación más gráfica que matemática de los campos vectoriales, es más importante. Ahora voy a coger y grafiquemos, entonces acá colocamos y acá X. Entonces la fila 1,
Coloquémosle acá purple. Y acá no. Observen ese otro campo de ahí. Ese campo, ¿será que tiene divergencia o no? ¿Será que tiene rotacional? No, divergencia no tiene, ese. Y rotacional. Bueno, pues les dejo la duda. Y por último, si ustedes quieren guardar esto para la imagen de su estado, entonces figura 1, punto save fig. Le pueden colocar plot vector fields. Extensión .jpg. Y ustedes dicen, pero yo quiero un formato vectorial porque es que el JPG se me pixela y no me gustan las imágenes que se me pixelan. Bueno, pues está bien. Guardo en PDF. Listo. Y van ustedes al escritorio, directorio. Entonces, mira, ¿será que se guardó? Pues, miren, vea, plot vector field. Vea cómo quedó esto. Bacán. Y este que es el que no se pixela, que es en PDF, pues también. Ustedes le pueden dar zoom todo lo que quieran mientras a pixelar. ¿Sí? Bueno. Por último, podemos decir que también es posible descargar este cuaderno así PDF vía látex. Hay veces que se demora un poquito. Bueno, nada de nada. Hay veces que no descarga. Hay veces que se demora porque el servidor queda ahí pues como pensativo. Listo. Igual si descarga yo se los envío, pero les voy a enviar el video. ¿Ok? A ver, ya descargó después de 2 días. How to plot vector fields. Ahí está. Y acá con el álgebra que nosotros hicimos, que tampoco fue mucha, podemos corroborar nuestra conclusión a partir del análisis gráfico de estos campos vectoriales. Bueno, chicos y chicas, ¿hay alguna pregunta, inquietud, solicitud? No, profe.